Maria Àngels, em sembla que ja pots començar. Sí? Vale. Hola, buena tarde. Buenas tardes. Soy María Ángel Roque, la directora del Departamento de Cultura y Sociedad Civil del IEMED, y también la directora de la revista Quaderns de la Mediterránea. Y este mes de noviembre es el mes que se cumplen los 25 años del proceso de Barcelona, que se fue en el 1995. Por eso, con el Centre de Temes Contemporanis, hemos pensado hacer una serie de debates precisamente para reflexionar sobre las desigualdades, para reflexionar sobre cuáles son los retos y las oportunidades que tiene la región euromediterránea. Esta región euromediterránea que nosotros consideramos que es muy necesaria y muy importante, y que ahora con el COVID ha sido justamente cuando hemos visto aún mucho más claro todas estas desigualdades. El tema de desigualdades mediterráneas, reto del siglo XXI, de hecho, hemos copiado este título porque nos ha parecido muy oportuno del estudio que el profesor, bueno, no el profesor, de hecho es el historiador y el político Ricard Pérez Casado, sacó con la colaboración de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, poco antes del COVID. Pero es lo que estaba comentando. Precisamente ahora con el COVID es cuando vemos cómo estas desigualdades, tanto a nivel social como sanitario, económico y educativo, es el que se está dando más fuerte, no solamente entre los diferentes países, entre el norte y el sur, sino también todas estas desigualdades se dan dentro de cada país. Por lo tanto, hacer este tipo de reflexión va a ser muy necesario, y por ello vamos a lanzar una serie de debates con el Centro de Estudios de Temas Contemporáneos. Yo quisiera comentar precisamente que para el IEMED, para el Instituto Europeo del Mediterráneo, que se inició en 1989, el proceso de Barcelona marcó un hito importante, porque es precisamente cuando por primera vez en la conferencia ministerial se destacó la necesidad de tener a la sociedad civil como un factor importantísimo para el desarrollo y también para la democratización de los países mediterráneos. Además, precisamente cuando hicieron la conferencia euromediterránea, pues hubo el primer foro Euromed, que se desarrolló también en Barcelona y que organizamos el Instituto del Mediterráneo, y en el que participaron casi 1.200 personas de entidades y también expertos del norte y del sur del Mediterráneo. Esta efervescencia de la sociedad civil, que en un momento determinado los que estaban, sobre todo los del norte, decían: ¿por qué consideráis sociedad civil a países que ni son laicos ni democráticos? Pero nosotros habíamos pasado precisamente la dictadura en España y sabíamos que la efervescencia de la sociedad civil era después la que podía hacer posible todos estos cambios. Por lo tanto, creemos que el debate que vamos a llevar hoy es muy importante por unas razones también, porque ahora nos encontramos, se han pasado 25 años, en los 25 años evidentemente ha habido mucho conflicto. Hemos de pensar precisamente todos los conflictos que han habido en Oriente Medio, y también la injerencia de las potencias, también los problemas de la migración, los problemas que
de la poca comunicación debido a los estereotipos que hacen muy difícil el cambio de mentalidades. Por lo tanto, ahora que justamente tenemos la necesidad de que haya un desarrollo de sostenibilidad mantenido por precisamente por la Agenda 2030, ahora ya no tenemos 25 años, solo tenemos 10, y estos 10 años son muy importantes. Consideramos que es necesario tener un cambio de paradigma, una inclusión, y que esto pueda llevar a cabo pues estas sociedades más inclusivas y más democráticas. Bien, yo no quiero extenderme más. Ahora hablará Pere Almeda, y yo creo que es muy importante precisamente el debate, porque tenemos no solamente a Ricard Pérez Casado, que ha hecho este libro tan interesante, sino que también tenemos a la antropóloga argelina Tassadit Yassin y a la periodista Lola Bayón. Que disfrutéis del debate. Gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Muy buenas tardes. Soy Pere Almeda, director del Centro de Estudios de Temas Contemporáneos y la revista Ideas, un espacio de pensamiento y análisis del Gobierno de la Generalitat de Cataluña para reflexionar sobre los grandes temas globales y contemporáneos. Conjuntamente con el Instituto Europeo de la Mediterránea y a través de la revista Ideas, y como comentaba María Ángeles Roque, hemos presentado este mes de octubre un dossier monográfico centrado en la región mediterránea 25 años después del inicio del proceso de Barcelona. Un dossier que pueden consultar online en la revista ideas.cat, que vamos a ir actualizando hasta el mes de enero con distintos contenidos que analizan la región mediterránea desde una perspectiva institucional y democrática, profundizando en las oportunidades del partenariado norte-sur y también analizando aspectos de desarrollo económico, ambientales, de sostenibilidad y las también enormes brechas sociales y de desigualdad. Asimismo, en este dossier monográfico de ideas, que les invito a consultar, también hemos incluido una serie de contenidos desde el ámbito y la dimensión cultural, la imaginación y el imaginario cultural, que nos acercan también a esta realidad tan plural, tan rica y tan diversa que es el Mediterráneo. Alrededor de cada dossier monográfico que realizamos en Ideas, siempre acabamos desarrollando también un conjunto de actividades centradas en el ámbito que tratamos. En este caso, hoy iniciamos este ciclo de actividades sobre la región mediterránea con una visión sobre todo puesta en el futuro y en el momento presente. Y lo iniciamos con este debate sobre las desigualdades en la región. La semana que viene tendremos la oportunidad de tener 2 sesiones más. La primera, el lunes, un diálogo muy interesante sobre la situación de la democracia, los derechos y las libertades en la región mediterránea, con el sociólogo y pensador francés Michel Vieux-Llorca y también con la académica libanesa Taminas Fakouri. El martes tendremos también una agenda apretada con un debate, una mesa redonda con distintos expertos y expertas de distintos think tanks de la Mediterránea, precisamente sobre los procesos de integración y el partenariado mediterráneo-euro-mediterráneo. Y asimismo hemos previsto una sesión en el mes de diciembre, también conjuntamente con el IEMET, para tratar la perspectiva mediterránea desde el punto de vista de género y del feminismo. Empezamos, pues, este ciclo con el tema de las desigualdades. Seguramente la desigualdad es uno de los conceptos que definen el momento actual contemporáneo en el mundo. Sin ninguna duda, la lucha por la igualdad fue uno de los motores para la consecución
de derechos y libertades que dieron lugar a la modernidad. En la actualidad, el aumento de las desigualdades, el aumento de la brecha entre los que concentran la mayor parte de la riqueza y el resto de la humanidad, es lo que define el momento actual y acaba produciendo seguramente formas cada vez más asimétricas e ilegítimas de poder a distintos niveles. Cuando esta tendencia se consolida y los desequilibrios no se corrigen, las bases que hacen posible las democracias liberales desaparecen, abriendo la puerta al autoritarismo y a la emergencia de los poderes autoritarios que acaban limitando los derechos y las libertades y coartando nuestra forma de pensar y el pluralismo. En el ámbito mediterráneo, las desigualdades han ido en aumento en los últimos años y se suman a las fracturas históricas. Y como dice en el libro Ricard Pérez Casado, son una de las causas que perpetúan muchos de los conflictos que están afligiendo la región. Quiero agradecer pues la participación de Ricard Pérez Casado y Tassadit Yassine por aceptar participar en este diálogo que empieza con el ciclo que colaboramos el Centro de Estudios de Temas Contemporáneos con el Instituto de Estudios de la Mediterránea. Y también a la periodista Lola Bañón para moderarlo. Por lo tanto, sin más, Lola, te paso la palabra y esperamos que sea un debate muy interesante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pere Almeda, el director del Centro de Estudios de Temas Contemporáneos. Gracias también a María Ángeles Roque, la directora de Cultura y Sociedad Civil del Instituto Europeo del Mediterráneo. Gracias a estas dos instituciones por traer en este justo momento el debate de las desigualdades mediterráneas, reto del siglo XXI. Y ya sin mayor dilación voy a presentar a nuestros dos invitados. Ricard Pérez Casado, buenas tardes. Ricard es doctor en Historia, es exalcalde de la ciudad de Valencia y también ha sido exadministrador de la ciudad de Mostar en Bosnia-Herzegovina. Fue administrador de la Unión Europea en esta ciudad. Eso fue el año 1996. Y también es autor del libro que da nombre a este debate, Las desigualdades mediterráneas, reto del siglo XXI, una edición que ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo. Presentamos también a Tassadit Yassine. Buenas tardes, Tassadit. Hola, buenas tardes. Ella es doctora en antropología y es también directora de l'École de Études en Sciences Sociales de París y además tiene una trayectoria dilatada con iniciativas tan interesantes, por poner solo un ejemplo, como la fundación de la revista Awal, El Mundo, en 1985, con el partenariado de personas tan relevantes en nuestro ámbito como el sociólogo Pierre Bourdieu. Saludos a todos los presentes, saludos también a todas las personas que nos están siguiendo en directo en este debate. Bueno, como se ha comentado al principio, 25 años del proceso de Barcelona, un momento especial donde se reunieron en Barcelona, por eso recibe el nombre, los ministros de Exteriores de las dos orillas, en medio de un espíritu en el que evidentemente había diferencias, pero también había un impulso, una sensación de que la cooperación era posible. Todo este espíritu acompañó desde 2004 después a la política europea de vecindad y posteriormente en el 2008 a la Unión por el Mediterráneo. Evidentemente ese ideal de partenariado permanece, pero discursivamente al menos, pero ciertamente el balance no es muy satisfactorio en estos momentos y voy a plantear ya sobre la mesa el escenario que nos sobreviene con la COVID-19 en nuestro Mediterráneo, con un norte profundamente afectado por pérdidas humanas y por un sur que no ha tenido un balance tan negativo, ha muerto bastante menos gente, pero evidentemente con mucho sufrimiento por las consecuencias económicas y por la dependencia que tiene el sur. Voy a pedir a nuestros dos invitados que hagan un primer diagnóstico. ¿Qué nuevo escenario tenemos en el Mediterráneo tras esta pandemia que todavía no hemos ni tan siquiera estabilizado, sino que además estamos ahora en un punto delicado? Damos la palabra en primer lugar a Tassadit. ¿Hacemos un primer diagnóstico para entrar en debate? Sí, claro que la pandemia
yo diría que es un revelador, no sé cómo se dice en español, es como en la química, es que revela la situación donde los países se encuentran. Aunque la pandemia no se ha extendido del mismo modo en todas partes en el mundo, y sobre todo en la parte norte del Mediterráneo fue la más afectada que la del sur. Eso no quiere decir que las consecuencias sobre los países del sur fueron menos significativas. Los países europeos fueron los primeros en contratar el virus y de ahí se transmitió a los países del sur. Y el ejemplo que conozco mejor es el Magreb, que va a contratar justamente la pandemia por medio de los inmigrantes. Es que hubieran podido cerrar las fronteras al principio, no lo han hecho. El segundo punto que hay que desarrollar es que las economías del sur funcionan mucho con lo que llamamos la economía paralela, no sé cómo se dice en español, y al cerrar este tipo de mercado, las poblaciones en esta parte del mundo se enfrentaron a una situación gravísima que no se ha estudiado todavía y con justamente relación a las economías del norte, y la situación me parece muy complicada. Y hasta el norte también hay que hacer distinciones entre los países. No, la situación no es la misma en Italia, en España, por ejemplo, o en Francia. Entonces, la gestión económica de la pandemia es también una gestión política. Ya lo sabemos, bueno, en Francia o en España, o por ejemplo, el ejemplo que conozco más es Argelia, los políticos aprovechan la situación de COVID para justamente apoyar más sus propios intereses políticos. Gracias, Tassadit. Ricard Pérez Casado. Coincidir plenamente. Tassadit, se llama economía informal y, bueno, dinero en negro. Es decir, sí, exactamente. No, se dice, los franceses dicen paralel y los argelinos dicen informal. Ya se nota que sí, es verdad, mercado negro, exactamente. Es un mercado que se basa en dos fundamentos. Uno, la necesidad de los países del norte de tener gente joven para que acepte trabajos que o ya no pueden hacer o que es difícil encontrar mano de obra en el país originario. Por ejemplo, cuidar a los ancianos. Cuidar a los ancianos que hace que muchos jóvenes del sur del Mediterráneo, pero también de América Latina, se dediquen a trabajos en la agricultura que nadie puede o quiere hacer ya y que, por lo tanto, los inmigrantes aceptan condiciones de trabajo que ninguno del norte aceptaría en condiciones normales. Es terrorífico porque eso se llama tráfico de personas y se llama conculcar los propios sistemas de protección que tienen los países del norte. Y ahora entramos en el COVID, efectivamente. La incidencia mayor ha sido en los países del norte. La capacidad de respuesta, sin embargo, de los países del norte es muy superior. Por lo tanto, yo tengo un ligero, diría pesimismo, para utilizar la palabra, que cuando la epidemia se extienda con mayor profundidad en los países de la orilla sur, su incidencia será mucho mayor, puesto que los equipamientos y las capacidades de respuesta son menores. Estamos aquí en una brecha más de las muchas que se abren en el Mediterráneo, en este caso en razón de un contagio que nos ha sobrevenido a todos encima. Yo estoy absolutamente preocupado, Tassadit. Pero lo que pasa en el sur, aunque justamente no tienen las mismas posibilidades, es decir, hospitales y todo lo que una población necesita, es que las regiones las más pobres económicamente, ¿no?, son las que desarrollan una forma de solidaridad justamente
que no existe, o menos en los países. Por ejemplo, tengo algunos pueblos de Marruecos o de Argelia, por ejemplo, la Cabilia nunca ha contado con la, ¿cómo se dice?, la ayuda del poder central. Es que ellos mismos, con su cultura, con sus formas de reaccionar al peligro, porque es un real peligro, se han intentado justamente preservarse de esa situación. ¿Me entiendes? Hay un flux et un reflux. Hay un daño, pero por otro lado, la gente desarrolla también sus capacidades de protegerse porque no cuenta con un Estado o una forma de protección que puede venir del poder central. Y eso, hasta en África hay cosas similares. ¿Sabes, Tassarit, cuándo puede concluir eso, desgraciadamente? En la medida que se consolide el fenómeno de urbanización de la parte sur, la creación de las grandes ciudades, tipos Casablanca, Mohamedia, sí. Deshace esos lazos de solidaridad que acabas de pronunciar y que me parecen formidables. Yo en mi libro hablo de la desaparición de las formas tradicionales de familia. No solo en el sur, en Argelia, sino, por ejemplo, en los Balcanes. La familia extensa, la Zadruga, hacía que se respetara a los mayores, que los mayores se ocuparan de los niños, que los jóvenes trabajaran más. Es decir, esas formas con la urbanización y la capitalización de la sociedad tienden a desaparecer, Tassarit. Perdón. Exactamente. Y por ejemplo, ya tenemos un ejemplo estupendo, es la de los ancianos que murieron por, no sé cómo se dice en español, par milliers en Francia, en los hospitales, ce qu'on appelle les EHPAD. Eso, para mí, bueno, yo voy a hablar como eso para mí es una vergüenza. Tremendo. Porque son las personas las más débiles, las más... Bueno, y se han muerto, ¿por qué? Porque justamente están allí todos reunidos y... Tassarit, para el capitalismo salvaje, lo que somos es suprimibles. Pues quería Perdón. Quería intervenir porque estáis haciendo mucha referencia a la cuestión social. El COVID, la COVID diseña un nuevo escenario. Estáis haciendo referencia a organizaciones, a formas de organizarse la sociedad frente a este problema terrible que ha diseñado la pandemia. También en el libro, Ricard, hace mucha incidencia, y también Tassarit muchísimas veces en sus artículos destaca, el fenómeno evidente del envejecimiento de la población del Mediterráneo norte frente a un sur más joven. Entonces, os planteo con las referencias que me estáis haciendo, aprovechando la coyuntura porque habéis coincidido en hacer referencia a cuestiones de cómo nos organizamos socialmente en medio de esta dificultad. Y os planteo, la gente joven del norte escasa, pero no tiene expectativas de futuro, o por lo menos las mismas expectativas de futuro que se podían plantear hace 25 años cuando se inició el proceso de Barcelona. Y la gente del sur, mucho más abundante, la juventud del sur más numerosa, tampoco tiene ni facilidades de subir al norte, ni tampoco ve un futuro. ¿Puede ser que la COVID diseñe en nuestro Mediterráneo otras formas de organizarse socialmente para poder resistir? ¿Qué os parece? Caramba, es un preguntón. Es un preguntón. Lo habéis servido vosotros, ¿eh? Lo habéis servido. Mira, el envejecimiento es un hecho cierto. Es decir, la formación de la gente joven del norte, y ahora viene algo que en el norte no se sabe, la magnífica formación de la gente joven del sur, que se olvida muchas veces. Sí, sí. Se olvida porque solo vemos en el norte inmigrantes desesperados. Hay que pensar, y resulta que no, que el nivel de formación universitario, Tassarit lo sabrá mejor, de Argelia, es comparable a España.
Es decir, donde sí que hay algo que coincide es que ni unos ni otros tienen futuro. Tienen futuro para lo que están preparados. La prueba la tenemos en España de manera dramática estos días. Miles de médicos y de enfermeras trabajan en el Reino Unido, en Portugal o en Estados Unidos, cuando aquí estamos sufriendo una sobrecarga sobre los existentes y sobre todo una carencia en los momentos críticos. Es decir, sí que hay diferencias que vienen dadas por la historia. El envejecimiento de la población europea es un proceso largo, que viene de largo. La caída de la tasa de fecundidad en las mujeres, la misma educación sexual de la población, etc. Por el contrario, en el sur, con unos elementos más tradicionales, sí que ha habido tasas de supervivencia porque ha mejorado mucho las condiciones de salud. Yo siempre pongo un ejemplo muy elemental. Tirar de la cadena y que desaparezca los residuos o abrir el grifo y que salga agua es toda una revolución para la salud de las personas. Exactamente, sí. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dice. Es que no sé si podemos seguir el debate. Uno puede hablar y el otro está de acuerdo. No, eso me parece muy importante. Me parece que hay un problema de equilibrio. Lo que pasa es que los modelos europeos o norteamericanos, como quiera usted, es que tienen una influencia muy grande para la gente del sur. Es que hay la juventud argelina o marroquí o tunecina, es una juventud muy activa, muy creativa, pero tenemos que darles los medios para quedarse en su país, por desarrollar. Es eso lo que hay que hacer. Y no, justamente, lo que estamos haciendo, vaciando los océanos, estamos, acaparando toda la riqueza del sur. ¿Y qué pasa? Es por eso que la gente pasa al norte esperando una vida mejor. Sí, justamente he tomado el ejemplo de Cabilia porque para mí es mi terreno. La gente fue despertada por el peligro del COVID para reactivar su cultura y su economía, la economía tradicional. Y que dicen ahora es que nosotros no necesitamos la cultura bio, es que la teníamos y la tenemos. Es que si ahora intentamos dar más ánimo a esa gente, enseñarle la economía con pedagogía, ya podemos tener cosas muy interesantes por la parte sur. Y ese equilibrio que no existe entre la parte norte y la parte sur, y vamos a decir también a un nivel muy importante, a un nivel internacional también. Es eso el problema, me parece. Estáis hablando de políticas europeas, de la mirada que la Unión Europea debería tener hacia el sur, en concreto hacia el Mediterráneo. Y quería poner en la mesa de debate esta cuestión. Últimamente habéis seguido las cumbres europeas y el discurso es bastante denostador hacia los países del Mediterráneo. De hecho, hay mediáticamente una narración bastante abundante en los medios que habla siempre de un Mediterráneo, el norte para nosotros, que solamente se dedica a pedir dinero, a pedir fondos, a pedir subvenciones, mientras que hay un norte que se autodenomina frugales. Aquí hay una cuestión también de reputación del Mediterráneo dentro de ese contexto europeo. Pero si hablamos de la necesidad de establecer políticas de colaboración con el sur, que son evidentes desde el punto de vista económico, también porque tenemos la cuestión de los refugiados, que es una cuestión que se desarrolla en el Mediterráneo. Solo con la guerra siria tenemos casi 6 millones de refugiados. Es una cuestión no solucionada y que desafortunadamente Europa ha solucionado con Turquía de una manera absolutamente inaceptable. ¿Cómo puede el Mediterráneo norte, que está incluido en la Unión Europea, desarrollar una
política o una acción política para convencer a la gran Europa de que debe haber una acción hacia el sur. ¿Qué os parece? ¿Veis alguna posibilidad, alguna inspiración de que la actual Unión Europea entienda que tiene que haber una acción política de cara al sur? ¿O veis que no hay ninguna iniciativa y más en los tiempos de COVID? Bueno, aquí hay dos cuestiones muy importantes. Una es, primero, el cinismo. Que alguien se autoproclame frugal cuando está concediendo créditos a los especuladores del sur y cobrándolos, que es el caso de los bancos alemanes en Grecia, pues mejor que no hablen de frugalidad, porque habría que hablar de expolio. Punto. Dos, las bases ideológicas de esto sí que son conocidas. Yo voy a citar una frase de una señora que a mí me caía muy mal, Margaret Thatcher. No existe la sociedad. Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, sí. Dice, no existe la sociedad, existe el individuo. Y el individuo, por encima de todo, ha de ser un individuo ambicioso, insolidario, ha de ser algo ajeno a cualquier tipo de solidaridad. Y yo creo que esos fundamentos ideológicos que en los años 80 y 90 se han impuesto como modelo es lo que nos lleva, no ya al COVID, sino a las consecuencias de ese pensamiento. Cada vez los ricos son más ricos, los pobres más pobres. Sí. Cada vez hay muchos más pobres en las sociedades opulentas. No digamos ya en las sociedades menos desarrolladas, por decirlo en términos clásicos, donde las diferencias pueden ser abismales. La destrucción absoluta de las formas tradicionales, por ejemplo, ha roto la cadena alimentaria. Exactamente. Exactamente. Podemos hacer el programa 2030 o 2060, pero si no hay una continuidad en el uso del espacio y de la tierra, acabará toda desapareciendo en manos de las grandes industrias agroalimentarias o siendo urbanizada para el turismo cuando el COVID permita que se vuelvan a mover millones de personas. Yo creo que este fracaso es absoluto. Sí, bueno, comparto totalmente la idea. Y Lola, cuando dices esto es social, la vida social, lo social, no se distingue de lo político ni de lo económico. Las cosas están muy relacionadas entre ellas. Entonces, cuando hablamos del Mediterráneo, yo me pongo nerviosa. ¿Qué significa Mediterráneo? No es solamente una zona geográfica, es una cultura muy antigua, una cultura que tiene raíces culturales, pero también, como lo acaba de decirlo nuestro amigo, es también una cadena alimentaria, un modo de vivir. Y si intentamos romper eso, ¿qué pasa? Y, por ejemplo, ¿por qué digo que es cultural? Hay cosas diferentes entre el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental. Y este Mediterráneo occidental, justamente, que es Argelia, Túnez, Marruecos, hasta Mauritania y todo, es toda una zona que ahora, pero hace un poco tiempo, pero sobre todo, que sufre de influencias que vienen de Medio Oriente, que no forman parte de su cultura, que no forman parte de su economía. Y entonces, si no miramos eso, no podemos ver la complejidad del Mediterráneo. Y si también tú decías que, ¿qué podemos hacer en Europa? ¿Qué pasa cuando justamente, no todos los países europeos, pero algunos están presentes en esta zona de Medio Oriente, están haciendo guerras y todo? Y claro, hay que empezar por eso, ¿no? Como ahora, por ejemplo, se puede apoyar a Arabia Saudí contra el Yemen. ¿Me entiendes? No sé si entiende la cosa o no. Entonces, primero, intentar justamente que haya un equilibrio político,
que lleve paz. Y luego, claro, cómo cada uno puede desarrollar su propia economía intercambiando con los demás, porque el norte de África no tiene nada que ver con la cultura oriental. Yo hablo del árabe, por ejemplo, y no tiene también nada que ver con el Islam wahabita actual. Es que hay una religión muy, muy antigua. Sí. Habéis introducido elementos muy interesantes en el debate. Uno que creo que es fundamental, el de la soberanía alimentaria necesaria en este Mediterráneo, que es fundamentalmente agrícola, pero que bueno, ahora ve algunos cambios importantes introducidos por las cadenas de consumo, grandes cadenas de consumo comerciales en manos de los grandes capitales. Y también el otro tema que hacía alusión Tassadit es al tema de la introducción de una interpretación del Islam que no tiene nada que ver con la cultura mediterránea, como es el wahabismo por parte de Arabia Saudita. El dinero de petróleo llevó las influencias hacia el Mediterráneo de una forma de ver la religión que no tiene nada que ver. Os pediría un razonamiento práctico. Vosotros que habéis estado en la práctica política, en el caso de Ricard, pero conocéis también a muchos políticos, muchas instituciones supranacionales. ¿Qué argumento o qué camino discursivo podríamos utilizar para convencer a la política, al diseño de la política europea, de que es necesaria una política exterior independiente para el sur? Es decir, ahora tenemos las elecciones norteamericanas, que estamos en el límite de todavía no poder ratificar la victoria de Joe Biden. Estamos ahí, todavía no se puede confirmar. Últimos momentos del recuento. ¿Qué nos puede pasar a nosotros los mediterráneos si hay un cambio en la administración norteamericana? Porque tenemos importantísimos problemas, los habéis citado, la pervivencia de la guerra siria, que en marzo cumplirá 10 años, con esa masacre impresionante, un Estado fallido como Libia, el conflicto eterno Israel-Palestina, con una fuerte presencia de la política norteamericana. ¿Qué podemos esperar los mediterráneos de ese posible cambio en la administración norteamericana? Y, por supuesto, ¿cómo podríamos, desde los países que somos de la Unión Europea, mandar un mensaje a los políticos europeos de que hay que desarrollar políticas propias para el Mediterráneo? Porque tenemos problemas propios y algunos de ellos causados por injerencias exteriores, como bien ha puntualizado Tassadit. ¿Qué os parece? Cara a cara con los políticos, ¿qué les diríais? Bueno, en primer lugar a los de la Unión Europea. En un libro mío puse de manifiesto que los países europeos mediterráneos son el 40% de la Unión, pero creo que es el 0% de peso político en la Unión. Por lo tanto, la deducción triste es que la Unión Europea es un gigante económico y con los pies de barro en política exterior y en política de seguridad. La seguridad se ha confundido con el cierre de fronteras y no con la seguridad de quitarse de encima las presencias que nadie ha llamado y que no nos interesa que estén. Y desde luego, yo estoy de acuerdo con Tassadit de todas. El Islam es una religión. El fanatismo es una cosa diferente de las religiones. Exactamente. Porque el catolicismo también es una religión y el fanatismo llevó a decir que la sublevación de Franco era una cruzada, que es un hecho fanático respecto de las creencias. Las creencias son de las personas y de los grupos, pero y el fanatismo no puede ser nunca el instrumento para imponer esa creencia. Y desde luego estoy de acuerdo con Tassadit de todas, que no es lo mismo el Islam como lo entienden los petrodólares que el Islam como lo puede entender un marroquí de la llanura de Tatla o del Rif. No tiene nada que ver. Como no tiene nada que ver dentro de las religiones cristianas, las posiciones que puede tener el actual Papa Francisco, que prácticamente lo consideran ya un ser peligroso, que las creencias que pueden tener los ultras que están agrediendo
a los ciudadanos libres en nuestras calles. Y respecto a las elecciones norteamericanas, las variaciones de política exterior en Estados Unidos son mínimas, son desplazamientos mínimos. El único anuncio que sí que asoma por parte de Biden es la vuelta a los acuerdos de París y, por tanto, el seguimiento del cambio climático o el combate contra el cambio climático. Y eso a los mediterráneos nos interesa mucho, porque dentro del planeta, aun siendo una porción pequeña, 1,5% de los mares, tenemos un índice de salinidad y de contaminación muy elevados. Por lo tanto, ese pequeño destello de Biden ya es bueno. Y segundo, que trate de volver a la senda de los acuerdos multilaterales frente a la imposición unilateral, que es lo que ha querido hacer la presidencia de Trump y los presidentes anteriores, todo hay que decirlo. ¿Cómo lo ves, Sadit? Sí, bueno, claro que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor. Me parece que la Unión Europea debe justamente mostrar más democracia. Es que las políticas que tenemos, que vemos, ¿no? Es que parecen que obedecen a un modelo global, mundial, homogéneo, sin conocer las culturas de terreno. Y el Mediterráneo es una diversidad de culturas, es una diversidad humana, es una diversidad de religiones también. Todo eso es que hay que apoyar eso y no justamente crear divisiones, unas fragmentaciones entre el sur y el norte, o entre Islam y cristianismo, o entre Islam y judaísmo. Todas esas cosas deben ser estudiadas y no justamente vistas desde el punto de vista exterior, que ve también mucho, que mira mucho a los Estados Unidos. ¿Y por qué justamente esta cuestión de los Estados Unidos? Es que siempre, sobre todo, primero Inglaterra y luego un poco Francia desde hace 10 años, con los presidentes anteriores como Chirac, o como hasta no estaban muy ligados con Estados Unidos, pero desde ¿cómo se llama? Desde Sarkozy han perdido autonomía desde este punto de vista. Entonces, lo que vemos, pero no sé cómo van a salir de esta cuestión, si justamente los países árabes como los Emiratos han hecho un paso hacia Israel, si pueden justamente quitar este tabú de discusión o de relación, quizás que podemos también, al levantar esta espina, se puede tener más relaciones y más posibilidad de ver una política más equilibrada entre los países. Y quizás también que se le puede quitar un poco de poder a este Erdogan que se cree en el siglo XV, que quiere recuperar todo el mundo mediterráneo, sobre todo el sur. No, y además tiene como socio a Macron, que quiere repetir la aventura de Napoleón. Es decir, estamos ante una repetición histórica siniestra. Es siniestra y sin las raíces históricas de este pueblo. Ninguna. Ahora yo creo que los europeos... Ahora, si decimos a los musulmanes que Francia estaba en contra de España y en favor justamente de Argelia, nadie lo va a creer. Claro. El tema está que la ideología dominante es la que viene de las escuelas norteamericanas e inglesas. Exactamente. Y Macron y todos sus socios están contentísimos de ser todos de Harvard. Fijaros que estáis hablando de perfiles personales, de formas de
imponerse en política, ¿no? La pregunta que os hago con esas referencias que habéis hecho a Erdogan, a Macron, personalidades políticas que están en primera fila ahora, ¿qué nos ocurre a los mediterráneos que hoy por hoy no tenemos potencial o posibilidad política de generar liderazgos potentes en el campo político? No solamente en el campo político, hay gente muy valiosa también en otras áreas de la cultura, del arte, de la ciencia incluso, pero ¿qué nos pasa a los mediterráneos que no tenemos capacidad de visibilizarnos, capacidad de conseguir líderes sólidos, líderes no solamente con visión mediterránea, ni tan siquiera con visión propia de defensa del país? Tenemos unos líderes pues que evidentemente tienen una posición que muchas veces se ha de plegar en las cumbres internacionales. Esto es muy fácilmente visible, por ejemplo, en las fotos de familia, ¿no? Donde los líderes mediterráneos sistemáticamente son relegados muy discretamente a posiciones de no visibilidad, no toman la palabra en los medios. ¿Qué nos pasa a los mediterráneos que no somos capaces de pintar nada en este mundo? ¿Qué os parece? Caramba, Lola. Es muy duro. ¿Pero estáis de acuerdo conmigo? ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que han aceptado la subalternidad. Han aceptado ser subalternos. Es decir, por muchas razones, porque es más cómodo. ¿Qué hacen Estados Unidos? Pues hagamos A porque seguro que ganamos. Claro, ahora se están complicando las cosas porque también están los chinos, que no contábamos con ellos, y están comprando los puertos del Mediterráneo. Exactamente. Sí, apenas han enviado una flota por aquello de darse una vuelta y decir, nosotros también tenemos capacidad militar para llegar al Mediterráneo. Porque hay una cosa, Tasadí, de ti para mí. ¿Por qué les gustamos tanto? Porque no paran de venir aquí. Vienen de todas partes. Porque evidentemente el hecho de somos interesantes, claro, tenemos una riqueza tremenda que no hemos perdido desde milenios, que justamente ahora hay una incultura tremenda. Pero cuando yo digo a la gente que la iglesia de África era muy importante que la europea, pero la gente no te cree. No. Es eso, hay una incultura que hace que, que la gente ya, para contestar a Lola, me parece que nuestros políticos, todos, no solamente los otros, han integrado que para ellos la política es una relación de fuerza. Siempre. Es el dinero y también la temporalidad. Tienen una prisa importante y entonces no tienen una vista a largo tiempo. Habías hablado de ¿cómo se llama? De Franco. Claro, que no voy a defender la política de Franco, pero aunque era un dictador, tenía esa fe en tener una economía propia. Yo no sé si me explico. Tenía algo para su país, bueno o malo, pero lo tenía. Pero ahora se parece que están allí, los políticos están puestos allí y tienen prisa, tienen que ganar mucho dinero y la población y el porvenir de la sociedad y de la humanidad no les importa. Es eso. Yo creo que sí. Discrepo. Hay valores que han desaparecido. Por ejemplo, yo hablo de Boumediene en Argelia. No lo quiero, no está de acuerdo, pero aunque con esa política tenía una convicción de desarrollar su país con sus ideas. Pero ahora no lo tenemos. Ahora lo que habita la gente es la corrupción. ¿Cómo vacían ¿cómo se llama? Los bancos, cómo vacían el país e irse. Es esa la cuestión. Y desgraciadamente esta mentalidad existe también en Europa. Una primera discrepancia, es la primera vez en el debate que introducimos una pequeña discrepancia, Ricard. No, la discrepancia tiene su explicación también. La España autárquica que quería Franco llevó a
la exhaustividad de todos los recursos y duró de 1939 a 1959. Pero bueno, aparte de esto, que me ha parecido una aportación muy sugerente porque me da pie a otra. El dominio de la ideología nos parecía en ciencias sociales que no era tanto, que había otras cosas. Pues bien, sí, aquí hay un poder que no da la cara, que es el poder económico. El poder económico está detrás de los uniformes militares, de las sotanas de los curas y sobre todo de los representantes políticos. Ese es el poder que realmente decide lo que se está haciendo cada día. Y ese poder no pasa ni por las urnas ni por dar explicaciones. No es posible que unos pocos reúnan la casi totalidad del Producto Interior Bruto de España en 100 familias. Esto lleva a una consecuencia tremenda. Los demás pues son, como decía Tassadit con mucha gracia, están allí para pasar el tiempo, cobrar y no ejercer el liderazgo social. Yo de ahí deduzco que es imprescindible la labor de la sociedad civil. Y por eso en mi libro elogio el papel de la mujer que ha sufrido brechas en el pasado, pero brechas que se están acentuando en el presente. Exactamente. La COVID ha ayudado a aumentar la brecha de género, por ejemplo, en las retribuciones o en las dedicaciones de trabajo. Es decir, que solo cuando las mujeres salen a la calle y reivindican, los gobiernos, aun los más duros, se lo piensan dos veces. Estos días hemos tenido el ejemplo en Polonia, sobre el derecho a un aborto descafeinado, pero han tenido que paralizar la ejecución de la ley porque las mujeres han salido a la calle y han dicho que no, que hasta ahí no. Yo creo que, tú lo sabe mucho mejor la profesora Tassadit, que los generales argelinos, cuando vieron que las mujeres se incorporaban al Irak, tuvieron ya algunas dudas. Ya no sabían bien, dice, cuidado porque no se nos puede ir al suelo todo el edificio. En ese sentido, el papel de la sociedad civil comienza a ser imprescindible. Es decir, para salvar el planeta, para salvar la cadena alimentaria lógica y normal, no la que te ponen la etiqueta bio, sino la que realmente para salvar el pequeño comercio, para tratar de hacer, por ejemplo, las ciudades habitables para los ciudadanos, no para los coches, sino para los ciudadanos, para que volvamos a jugar en la calle. O para los turistas, o solo para los que ven la ciudad a través de la, ¿cómo se llama? De la pantalla. Dice, no, sí. Como en Lisboa, es que vacían los barrios populares y para alquilar a los turistas. Claro. Entonces, ¿dónde va a ir esta gente? Pues esa gente va con menos salario, con mayor precio al alquiler, a los suburbanos para gastar 2 horas cada mañana para ir a trabajar. Si fijaros, habéis sacado a colación el fenómeno de la necesidad de proteger el pequeño comercio, las economías de cercanía, que también los consumidores y consumidoras debemos hacer, no dejarlo únicamente en manos de los estados, sino debemos hacer militancia de consumo del pequeño comercio, de protección de los pequeños autónomos. La propia alcaldesa de París ha causado en algunos ámbitos alguna polémica por su llamado a que se preserve el pequeño negocio local y que la gente no compre en Amazon en las condiciones de clausura que hay ahora mismo, de restricciones que hay ahora mismo en París. Y ha sido una mujer, ha sido una lideresa. Y esto pone sobre el tapete, las referencias que ha hecho Ricard, la cuestión en la que
sí que quiero que incidáis bastante. Evidentemente, la crisis COVID ha abierto, ha aumentado las brechas ya existentes de género. Hay estudios que demuestran que incluso en ámbitos como el de la universidad existe brecha salarial entre las profesoras y los profesores en un sitio donde presuntamente debería existir la igualdad. Os pregunto, ¿la COVID ha retirado de la agenda política del Mediterráneo la cuestión de la mujer cuando se ha demostrado que la movilización de la sociedad civil está muy vinculada a la agenda de género? Ahí está Túnez y toda la movilización femenina que consiguió que en la Constitución figurara la palabra igualdad y no complementariedad, por ejemplo. Pregunta directa para los dos y empezamos con Tassadit, que este tema lo has trabajado profusamente en tus escritos. Te he seguido y me gusta mucho, que Ricard también se ha pronunciado en este aspecto. ¿Se ha aparcado a causa de la problemática de la degeneración de situación que ha traído la COVID, la agenda de género, que debería ser una mirada transversal y salvadora, veis aparcado que la reivindicación de la mujer en todo el Mediterráneo, norte y sur, se ha apartado hasta que se solucione la crisis sanitaria y económica? ¿Está Tassadit? Sí, mira, es que siempre en la historia, siempre es que los que dirigen, ¿no? Es que dicen siempre, empezamos por lo esencial y la cuestión o de la mujer o como por ejemplo de la lengua en Argelia, en otros sitios, después. Es que siempre la cuestión de la mujer parece como secundaria. Eso, es decir, es lo que viene de modo espontáneo y automático. Pero en segunda parte es que también, claro, como las mujeres, siempre el problema de la mujer, no, para todos los regímenes, no es algo importante y no es también, no lo ven humanamente, lo ven políticamente. Es lo que quería decir desde el principio. Hay lo político es un juego. ¿Conviene o no conviene? Entonces, cuando se dice juego, quiere decir que es una relación de fuerzas. Si podemos dejar esta cuestión a más tarde, lo hacemos, porque me cuesta. Y si veo la cosa con convicción y con humanidad, es que tengo que arreglarla ahora, porque el problema de la mujer es un problema social, es un problema que concierne la mitad de la población. Es eso el problema. Entonces, siempre apartan este problema para después porque justamente no quieren arreglarlo ni políticamente ni humanamente. Yo no sé si me explico. Y eso, justamente, lo que yo vi en Argelia, realmente fue sorprendida. No lo pueden creer. Es que justamente durante este problema de la COVID, las mujeres, sobre todo de los montes, se han organizado, como se dice, coral, grupos de mujeres que cantan, que bailan, y hasta grupos mixtos que van de fiesta, protegidos, claro, pero justamente esta COVID vista como una amenaza cultural, una amenaza económica y también, sobre todo, una amenaza para la sobrevivencia de un pueblo. Y las mujeres son ellas que tienen más conciencia que los hombres. Y esto me parece muy, muy, muy importante. Y también, hace un mes, hay un club de fútbol femenino. No se ha visto ni en el mundo de árabe o musulmán, ni hasta en los países europeos. No hay. Eso justamente viene por las mujeres. Entonces, para ellos, reconocer una igualdad, eso quiere decir que representa una amenaza porque las mujeres son más creativas y creen en la igualdad con convicción y no solamente por interés político. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Tassadit. En mi libro trato de explicar que necesitamos un Mediterráneo femenino como una de las conclusiones del libro, pero me ha recordado una discusión muy vieja
entre la izquierda en los años de la clandestinidad durante la dictadura de Franco, que era las prioridades de la lucha. La primera prioridad. No, verás, Tassadit, que te voy a dar... El lenguaje no desaparece, ¿eh? El lenguaje tiene una vida larga. Sí, siempre. La prioridad era acabar con la dictadura, evidentemente. 2, la instauración del socialismo. Y 3, las mujeres decían, bueno, ¿y nosotras cuándo? Yo cuando tengamos el socialismo. Exactamente. En Argelia, cuando tengamos la democracia. Eso. Pues nosotros no hay decíamos... igualdad en la dictadura. Los hombres feministas decíamos, eso es un término mediterráneo, ad calendas grecas. Es decir, producto de la cultura mediterránea. Es decir, eso es no querer abordar el tema de la igualdad de género real. Es decir, que significa a trabajo igual, igual salario. Está pasando, y yo lo tengo que decir porque lo acabo de leer, en los salarios de los médicos. Las médicas cobran 1/3 menos que los médicos. La brecha está científicamente comprobada. En plena crisis COVID. Es decir, las personas que están atendiendo a los enfermos más graves tienen una diferencia de salario de hasta 1/3. Por eso es muy importante la investigación científica que evidencie y compruebe la existencia de las brechas, porque hay territorios, como he dicho anteriormente, donde aparentemente da la impresión de que existe ya la igualdad real. Por ejemplo, ámbitos como la universidad, da la impresión de que bueno, hay igualdad real y evidentemente hay brecha salarial. En el sector sanitario hay brecha salarial incluso entre profesionales de la misma jerarquía o categoría, ¿no? Entonces, podríamos decir que muchas personas conciben el feminismo como un apartamento estanco de la vida o un apartamento estanco dentro de las ideologías, pero es creciente la sensación de que debemos, y especialmente la pandemia ha abierto este debate de manera muy consistente, es necesario un vuelco en la mirada del mundo, no hacer pequeños parches, pequeños arreglos, una gran mirada. El Mediterráneo es una oportunidad, pero también el género, la ideología de género. Mucha gente dice que la única forma de construir una mirada política amplia y consistente es adoptar y adaptar transversalmente la ideología de género, por todo. Implantarla por todo, no hacer un... ¿Qué os parece? ¿Es la única última oportunidad, Tassadit? Sí, claro, que es que lo que pasó, no sé cómo los españoles lo han visto, cómo lo han pensado. Yo lo que vi en Francia, por ejemplo, hay mucha gente que ha cambiado realmente, mentalmente ha cambiado. Es decir, que la gente no quiere... algunos no podía hacer una encuesta para ver cuál es el porcentaje, pero hay mucha gente que justamente se ha cuestionado diciendo no puedo seguir viviendo así. Hay cosas que han cambiado. Hasta gente que no quiere vivir ahora en París, vive fuera. Y claro, para el género hay muchos que han reconocido los errores que han cometido ellos o en el trabajo, porque hay los que tienen el poder son los hombres, ¿no? Hay esta, comment on dit, ces sorties, ces conséquences positives sur las consecuencias positivas de la situación. Eso. Y justamente para los países del sur es otra cosa porque la gente no habla públicamente de la cosa. Pero las mujeres han tomado conciencia, como acabo de decirle, porque ellas mismas han salido y había esta solidaridad y, por ejemplo, no había mascarillas. Son las mujeres justamente que sacaron, como se dice, les machines à coudre. Sí, las máquinas de coser, las máquinas de coser. Es exactamente, para fabricarlas. Y entonces, claro, que hubo esta toma de conciencia y como el miedo se quitó, bueno, es eso. Y entonces
me parece que las mujeres del norte del Mediterráneo y del sur del Mediterráneo tienen que tener un mismo lenguaje. Muy interesante. No se puede, es como esta lucha, justamente acabo de escribir un artículo, esta lucha contra el fanatismo. No es solamente los países del sur que tienen que luchar, los países del norte también, porque es una lucha común. La política es una mirada común hacia un equilibrio en esta zona. Y las mujeres tienen que entrar, las que resisten tienen que entrar en este esquema. Es un esquema salvador. Sí, es un esquema salvador. Yo estoy... Y voy a hacer, Ricard, voy a meterte en un pequeño compromiso por tu condición de expolítico, aunque me consta que eres de los políticos hombres que has sufrido en carne propia tu oposición a las formas opresoras de muchos hombres que ven la política de una forma diferente. Lo que os planteo es, bien, mirada transversal de género, pero nos encontramos con la paradoja de que muchas de las mujeres que llegan al poder reproducen las formas de hacer política de los hombres. ¿Por qué no llegan al poder otro tipo de mujeres? Ahí vamos, ¿qué os parece? Bueno, yo sí quería intervenir antes y no me siento más comprometido que con la causa, exactamente con la causa. Y iba a hacer una reflexión sobre las organizaciones políticas en el norte. Las organizaciones políticas en el norte han intuido que esa presencia transversal y universal era necesaria, pero han querido la maîtriser, ¿no? Controlarla. ¿Y cómo la han controlado? Una cuota para las mujeres. En cada puesto habrá una cuota para mujeres. Pero, ojo, ¿a qué niveles? A los niveles que determinen la organización partidaria correspondiente. Y ahora, para no ponernos tan absolutamente serios, Tassadí, te voy a decir lo que decía una amiga mía socióloga, una buena socióloga. Dice, la política debe haber dejado de ser importante porque ya nos habéis incluido a las mujeres. Lo decía con sarcasmo ante el cinismo de una organización machista, cerrada, endogámica, que cuando se ha visto desbordada acepta una cierta intervención. Y luego muy poco a poco, las dejará subir un puestecito o dos en un consejo de administración, en una empresa pública, y si ya es privada, si es la hija del amo, pues naturalmente acaba siendo presidenta del Banco de Santander. Pero si no eres la hija del amo, estarás limpiando con tu escoba los patios de la oficina bancaria. Es decir, esa transversalidad es absolutamente necesaria por razones de supervivencia. Lo digo para los de mi género, que que los de mi género, también nos la jugamos toda si no logramos hacer una sociedad realmente igualitaria en que el feminismo sea transversal y que no sea necesario hablar de él, sino que sea algo que se ha incorporado a las costumbres. Ha dicho Tassadí que mucha gente ha revisado sus comportamientos. Y yo espero que eso sea masivo y que alcance a todos los países. A veces por un camino durísimo para las mujeres. Por ejemplo, yo me he puesto la cuestión en las trabajadoras de la fresa en Huelva, en España, que vienen del norte de Marruecos. Oh, conozco, horrible. Horrible. Pero esas mujeres, cuando vuelven a Marruecos, llevan un salario de miseria, producto de la opresión, del salvajismo del sistema, pero llevan un salario. ¿Qué dirá el patriarca de la familia con una mujer
que tiene una emancipación menor, pero económica. ¿Qué dirán esas estructuras duras para la mujer cuando las jóvenes trabajan en una fábrica deslocalizada en Mohamedia o en Tánger? Me lo pregunto. Edith es antropóloga. ¿Qué te parece la cuestión que directamente le dirigiría? No, porque hay dos tipos. Hay las mujeres justamente que no van a contar lo que viven. Solamente vienen con el resultado, las finanzas que han ganado. Es claro que parecen como heroínas, una gente que ha tenido que... Pero las que justamente han fracasado y donde se sabe cómo estas mujeres que fueron violadas, han tenido unas... Es que lo pagan aún más. Es que cuando regresan, las castigan más. Justamente les marginaliza. Por ejemplo, si tiene marido, divorcia y todo eso. Es que son culpables de no haber tenido éxito. Es ellas las que tienen la culpa y no el sistema. Dramático. Eso es dramático. Exactamente. La verdad es que planteáis una situación, pero que hay que decirla, hay que comentarla, porque son también retratos y fotografías de nuestro Mediterráneo, de ese Mediterráneo tan herido. Nos quedan 15 minutos de debate. El tema ha ido sobrevolando en algunas de vuestras intervenciones. Hemos hablado de fanatismo, hemos hablado de ideologías. En los últimos años, nuestro Mediterráneo ha sufrido otro mal, el del ascenso de las opciones radicales, la extrema derecha, algunas de ellas ya dentro de los parlamentos, opciones políticas con una mirada muy determinada hacia el extranjero, hacia el inmigrante, hacia la mujer. En el nuevo escenario diseñado por la COVID, de gran crisis económica y también de miedo, de inseguridad personal y también, por qué no decirlo, de un discurso denostador de la clase política, que también es muy peligroso, la extrema derecha galopa y conecta con determinados sectores muy castigados por la pandemia. ¿Cómo interpretáis en este Mediterráneo, que hay que volver a insistir, ha sido la cuna de las ideas democráticas, la cuna de las ideas de la libertad y de la igualdad? No la única cuna, pero sí una buena parte de las ideas que cimentan nuestros grandes ideales han nacido aquí y en cambio estamos en una zona sufriente. ¿Qué hacemos con la extrema derecha, con su ascenso imparable y con su forma de ocupar el poder también dentro de los parlamentos, tanto los parlamentos del norte también como los parlamentos del sur? ¿Qué os parece? Las opciones conservadoras radicales. Como antiguo, como expolítico, el ascenso de la extrema derecha es el síntoma, la fiebre de la enfermedad de un sistema. Es la manifestación febril de un sistema que ha fracasado. Y fracasa porque abre una brecha tan grande en la sociedad que hay, por un lado, los pobres y desesperados y de otro, los ricos, muy ricos, que sostienen el poder. Entonces, entre los desesperados de la tierra, entre esos excluidos, en el norte hablo ahora, entre esos excluidos es el caldo de cultivo para la extrema derecha. El de fuera viene a quitarte el trabajo, por lo tanto que se vaya el de fuera. Sin llegar a pensar que tú no tienes trabajo o te pagan mal porque unos señoritos tienen el poder y han decidido pagarte mal. Es decir, el lumpenproletariado, que es la base de cultivo de la extrema derecha, está además perfectamente justificado, ¿no? entre comillas, en la medida que solo tiene delante la desesperación. Y se le habían hecho las ilusiones de que aquí cualquiera puede triunfar y cualquiera puede ser rico. Y si tú no lo eres, eres un perdedor. Y los perdedores
han de buscar un chivo expiatorio, y el chivo expiatorio es el trabajador inmigrante. La cosa en España, Tassadit, me dirijo a ti directamente, es especialmente cruel, porque hemos sido un país de emigrantes desde la Marina a Orán y Argel. Te lo conozco, sí. Yo trabajé sobre este tema. Es mi primer trabajo. Pero de pobres. Eran emigrantes pobres, no coloniales. Eran turroneros, heladeros, etc. Hemos sido emigrantes a Alemania. Yo mismo. Sí, eso lo sé también. Yo he sido Isba eine Gastarbeiter, un trabajador invitado en Alemania. Y hemos ido allí porque aquí no podíamos vivir. Exactamente. Y como no podíamos vivir y allí les hacíamos falta, porque alguien tenía que abrir las zanjas, subir a los andamios, limpiar las fábricas de acero, pues eso aquí es especialmente cruel. Dice, ¿cómo puedes tú expulsar a alguien si tú mismo, no tu abuelo ni tu padre, tú mismo has estado en Francia o en Alemania de trabajador? Y los ves. Ahora, el poder tiene mucho interés en tener una fuerza de choque. Una fuerza de choque. Y la fuerza de choque es cuanto más ignorante es, cuanto más desgraciado se sienta y más excluido esté, mayor será su reacción ante un argelino, ante un marroquí, etc. Estoy demasiado vehemente. Acabo con una anécdota. Hubo un incendio en un pueblo aquí cerca de Valencia y cayó leña que había que recoger para sacar del bosque, etc. Y el pueblo, que estaban en el paro registrado, hablo de hace 10 años, cobrando, no quisieron ir nadie a trabajar. Y yo de momento, una mañana, empecé a escuchar cabilio y rifeño, y eran dos cuadrillas de la Cabilia y del RIF que habían contratado para retirar la madera, porque nadie quería venir a retirar madera. No. Y entonces señalar al diferente y atribuirle todas las desgracias, bueno, eso me vas a permitir, eso no es musulmán, eso es judeocristiano, que era lo de enviar al chivo expiatorio a ver si así se llevaba todas las desgracias. Y eso es lo que trata de hacer la alternativa. Y la alternativa a la derecha, Lola, la paga el poder, hay que decirlo. El poder económico necesita una fuerza de choque. No vaya a ser que algún gobierno haga un poquito por las mujeres, un poquito por los pobres, un poquito por la vivienda. Que no, que business as usual. Lo primero el negocio. Y por lo tanto necesitamos los más brutos. Tassadit, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Te inquieta este ascenso que, bueno, tú viste antes en Francia, porque se produjo antes en Francia que en España que en Italia? Sí, a mí me parece esta cuestión de extrema derecha es algo muy grave. Para mí es ¿cómo se dice? Una enfermedad, una especie de fracaso del sistema político, pero hay que saber también que los políticos juegan con eso, utilizan, utilizan esas ideas justamente, recuperan con la visión de recuperar justamente el electorado, la gente que vota, entonces utilizan este pensamiento, este juego, esperando justamente ganar las elecciones. No es que el sistema francés esté de extrema derecha, pero lo que pasa es que están utilizando el miedo, están utilizando la inmigración, están utilizando justamente el feminismo fuerte. Dicen que, bueno, todo eso les sirve justamente da leña a la extrema derecha.
Porque ya se sabe que la extrema derecha está en contra de las orientaciones sexuales, están en contra de la PMA, están en contra de la inmigración, están en contra de la diversidad cultural, y todo eso a mí me parece realmente que es un gran fracaso. Y espero que nunca en Francia puedan llegar al poder. No, ni en ninguna parte, porque aquello de sembrar el miedo diciendo vuelven es una técnica muy de derechas, por cierto. No, quiero decir que en otros países ya están, pero no han tardado, como en Austria o como por ejemplo en Suecia. Están ya. Sí, pero están en Hungría, están en Rumanía, están... Tienen presencia en los parlamentos. A modo de conclusión, con todos los escenarios que estáis describiendo, ¿hay futuro para el Mediterráneo? ¿Qué conclusión final podemos decir? ¿Existe políticamente hablando esa mirada mediterránea 25 años después de aquel momento tan ilusionante que fue el proceso de Barcelona? ¿Podemos en época COVID, en año COVID, con estos escenarios tan absolutamente inesperados y complicados de gestionar política social y económicamente? Hagamos una conclusión. ¿Podemos seguir confiando en que el Mediterráneo sea un lugar de ilusión, de proyección, de intento de corrección de las desigualdades? Hacemos la conclusión. Ricard Pérez Casado, después Tassadit Yassid. Pues más sociedad civil, más sociedad civil, más sociedad civil organizada, más movimiento feminista transversal, más movimientos feministas transversal y, desde luego, animar a las organizaciones civiles como la Fundación de la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo y combatir desde donde sabemos, desde las ideas. Ideas y sociedad civil. Tassadit. Sí, bueno, claro que con voluntad y con una creencia muy fuerte en lo que somos y representamos. Hay que creer en el Mediterráneo. Es una cultura, es un modo de vida, es una riqueza, es una diversidad. Si nosotros no creemos en esto, no son los otros que van a creer en él. Eso me parece que es algo que existe y que hay que reactivar justamente, despojando toda esta cultura negativa que entre musulmán y cristiano, entre las culturas dominadas y culturas dominantes, no. Todo lo que ha existido y lo que sigue existiendo, hay que activarlo, reconocerlo y desarrollarlo. Entonces, a mi parecer que el Mediterráneo no puede existir sin democracia. Las instituciones democráticas son necesarias. El Mediterráneo no puede existir sin las mujeres realmente con un rol muy importante, lo que tenían ya a la antigüedad, aunque no estaba visible o abierto, pero existía. No, las mujeres no estaban excluidas como nos han hecho creer. Si tomamos ya sobre todo África del Norte, podemos ver muchas santas en el cristianismo, había mujeres importantes con el judaísmo, mujeres muy importantes en el mundo bereber. Todas esas cosas deben ser reactivadas y debemos mirarlas como nuestras, ¿no? Yo voy a decir, es una mujer catalana, a mí no me interesa. No. Si es catalana, Cádiz, Ripenia o no sé yo, de Cádiz, es igual, porque siempre hemos hecho comercios, siempre hemos intercambiado culturalmente, y eso tenemos que creer. Y claro, un reconocimiento de los movimientos de la sociedad civil, como lo que pasó en Túnez y sobre todo lo que pasó en Argelia. Hace más de un año que una gente que no salió ni de Cambridge, ni de Oxford, ni de París, que se manifiesta todos los viernes con pacificidad,
pacification, no sé cómo se dice. Pacíficamente. Bien élevé, sans violence, sans rien du tout. Lo que quiere es la democracia, compartir todo, bueno, el hecho de compartir las riquezas y la utilización de las lenguas del país, es eso. Y eso es lo que puede salvarnos. Si no, ya si tenemos un sentimiento de inferioridad, de que nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestras economías no valen por nada, eso que nos van a aplastar. Hay que seguir creyendo en el Mediterráneo. Resumen de este debate, donde ha habido dos conceptos fundamentales: sociedad civil empoderada y más democracia. Muchísimas gracias, Tassadit Yassin. Gracias también, Ricard Pérez Casado, por este debate sobre las desigualdades mediterráneas. Y quiero invitar a todos los que nos están siguiendo ahora por el canal YouTube y también a nuestros dos invitados que han inaugurado este ciclo al próximo lunes. Tenemos una cita el lunes día 9, será a las 6 de la tarde. Vamos a celebrar el próximo acto de este ciclo, que será un diálogo entre el sociólogo francés Michel Biobirkova y la politóloga libanesa Tamasin Fajouri. Se hablará de desafíos a la democracia, cuáles son los retos y oportunidades de la región euromediterránea. El día lunes, día 9, a las 6 de la tarde. Y bueno, he de reiterar mi agradecimiento tanto al director del Centro de Estudios de Temas Contemporáneos, Pere Almeda, y María Ángeles Roque, y al Instituto Europeo de la Mediterránea, las dos instituciones que han hecho posible que hoy nos encontremos hablando de este Mediterráneo en el que, mensaje final, vamos a seguir creyendo, y más en tiempos de COVID, es la resistencia mediterránea, que es la que siempre nos ha salvado. Muchísimas gracias y saludos a todos y a todas. Gracias. Salud, salud. Gracias. Adeu. Adeu.